superiores. Fíjense que el espejo cóncavo tiene varias acepciones de acuerdo a cómo se va desplazando el objeto. En el convexo solamente es esta imagen nada más, porque siempre va a ser una virtual derecha, ¿sí? Y de menor tamaño que el objeto. Esa es la imagen. Ahora vamos a empezar con superficies que son refractivas. Las anteriores eran superficies reflexivas. Las superficies refractivas reciben el nombre de dioptrios. Algunas veces cuando ustedes van al oculista, todavía no entramos a lentes, pero dice, bueno, ¿de cuántas dioptras es el lente que va a utilizar? Es la medida con que se mide el grosor de las superficies refractarias, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las superficies refractarias esféricas pueden ser, al igual que los espejos esféricos, pueden ser cóncavos o pueden ser convexos. Los dos son importantes, pero a nosotros nos interesa mucho cómo es el convexo. Esta figura que ustedes ven es convexo. Por lo tanto, como el rayo, acá está el punto P, que es el objeto puntual, fíjense que he hecho la marcha de los rayos, esta superficie es la superficie de separación entre lo que es acá de color violeta, clarito y celeste, son dos superficies distintas, por lo tanto tienen distinto índice de refracción. Ya hemos hablado del índice de refracción cuando hablamos de la ley de Snell. Bueno, entonces fíjese que acá tenemos el espejo, que es el espejo convexo. Entonces la imagen que está de este lado genera, perdón, el objeto que está de este lado genera una imagen del otro lado, o sea que genera una imagen virtual. Generalmente vamos a ver el extenso más que el punto. Acá tenemos una imagen del extenso. ¿Lo ven? Acá tenemos, recuerden la diferencia entre un objeto puntual y un extenso. El extenso es que tiene una cierta altura. Esto imaginemos que es un hombre, un árbol, una casa que tiene una cierta altura, que está a una cierta distancia de la superficie de separación de las dos superficies y los rayos pasan para el otro lado. Entonces fíjense cómo se genera la imagen. Un rayo que pasa, que incide, ¿no es cierto?, un rayo de luz por la parte superior, va directamente sobre el centro de curvatura, y el otro, que incide sobre el vértice, genera como un fenómeno de reflexión y de refracción. O sea, habrá un rayo que se refleja para este lado, que no está dibujado, y otro rayo que se refracta. La intersección de los dos, entre ese y ese, me determina una imagen. ¿Ven? La imagen, entonces, ¿cómo es? La imagen es virtual y se encuentra invertida. ¿Esto siempre es así? No, no es siempre es así. Como ocurre con los espejos cóncavos, los dioptros convexos tienen un comportamiento distinto de cómo se va desplazando la imagen. O sea, la imagen a medida que se va desplazando hacia la derecha, el objeto a medida que se va desplazando hacia la derecha, la imagen se va haciendo cada vez más grande, invertida, y luego se va a dar vuelta y va a pasar para el otro lado. O sea que tiene un comportamiento similar, el dioptro, que es convexo, tiene un comportamiento similar al espejo, que es cóncavo. Pero, ¿qué se pone en juego acá? Acá no podemos poner la misma ecuación de comportamiento que habíamos hecho anteriormente, sino que después de un cierto desarrollo de fórmulas, que tampoco se las voy a tomar, porque antes las tomaba, pero ahora no. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacemos el cálculo de dioptros son esta relación objeto-imagen, esta relación, y luego la amplitud lateral o el aumento lateral. Con esas dos ecuaciones ustedes pueden hacer el cálculo de cualquier tipo de dioptra. Vamos a ver cuál es la aplicación. Vamos a ver. Entonces, para ver cuál es la aplicación, yo acá le coloqué, siguiendo con este apunte, acá un pequeño resumen de lo que sale ahí. Cuando el dioptro es convexo, acá le puse, si el objeto está en el foco, ¿qué va a pasar con la imagen? La imagen desaparece, el tamaño es infinito. Y luego, si está entre el foco y el vértice,
esta se da vuelta, pero pasa por el otro lado. Entonces la imagen será virtual, perdón, derecha, aquí es real, no virtual. La imagen, la vamos a poner acá, derecha y de menor tamaño. Recuerden que cuando el objeto y la imagen están del mismo lado, la imagen es real. En este caso, la imagen en el dibujito acá, que está hacia abajo de color verde, la imagen es virtual. Si estuviese del otro lado, la imagen es real, porque el objeto y la imagen están del mismo lado. Bueno, veamos cómo... bien, antes que hacer este pequeño, como tomo yo los problemas, también acá nosotros vamos a ver una regla de los signos para dioptras, que están aquí, para superficies refractoras. Entonces acá dice dónde se tiene el objeto, cuando va a ser positivo, cuando la imagen sea negativa, etcétera. Ya la vamos a ver y lo vamos a utilizar enseguida. Bueno, veamos. Vamos a ver. Dice, a ver, veamos. Un ejemplo. Acá hay aire. Acá hay vidrio. Imagínense ustedes que esto puede ser, a ver, esto puede ser un tubo de laboratorio. Un tubo de laboratorio que tiene vidrio y esta es la parte de la base del vidrio. Y acá tenemos aire. Bueno, este es un dioptro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un objeto ubicado en este lado, deja pasar la luz, ¿lo ven? Y se forma una imagen del otro lado. Que la imagen está invertida. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que acordarnos es cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar. Para no andar cambiando, lo que voy a hacer, voy a tomar aquí. Bien, entonces, ¿saben qué lo voy a hacer? Lo voy a pegar ahí, cosa de que ustedes lo tengan para analizar cómo vamos. Ahí está. Lo voy a tomar ahí, así todo. Bien. Entonces ustedes tienen que acordarse de esa ecuación, que es la relación objeto-imagen, y que otra ecuación es la del aumento lateral. El aumento lateral. Y aquí está. Bien. Bueno, veamos cómo puede ser un problema que es clásico de esto. Entonces recuerden, los dioptros, este es un dioptro que es esférico convexo. Convexo porque el objeto está del lado de la izquierda, ¿sí? Y esta es la parte convexa. Si el objeto estuviese a la derecha, sería la parte cóncava. Pero en el caso de vidrio, por ejemplo, con el aire, como repito, esto vendría a ser como el fondo de un cilindro o puede ser de un tubo de esos que usan en laboratorio. Veamos el problema. Dice que un cilindro está hecho de un vidrio. Fíjense que acá me da el índice de refracción. Eso es necesario que yo lo sepa como dato. Y se coloca a una distancia de 10 centímetros, a una distancia de 10 centímetros. Entonces, esa distancia que tenemos ahí es la del objeto. Bueno, acá dice la superficie de un mapa de tesoro cuyas letras tienen un tamaño. Bien, ese vendría a ser la altura o el tamaño del objeto, de I. Determina dónde y cómo se formará la imagen de las letras, teniendo en cuenta que la cara interior del cilindro es esférica y convexa, y de su radio es de 1,6 centímetros. Bueno, ahí están todos los datos. Primero, como hicimos en Física 1, tenemos que ver las unidades. Están acá unos en centímetros, otros están en milímetros, entonces voy a resolver esto acá abajo. Vamos a ver, voy a poner los datos.
Ahí está. Dice, entonces, a ver, dice que tenemos el índice del vidrio. Bueno, yo voy a transcribir los datos aquí. N, que es el índice de refracción del vidrio. Bueno, el índice de refracción del vidrio habíamos dicho que era 1,45. Bien, ese tenemos por un lado. Vamos a ver luego, me dice el radio. Bien, el radio convexo. Veamos acá. Ahí, radio. El centro de curvatura, positivo cuando el centro de curvatura está detrás. El centro de curvatura está detrás. Bueno, el centro de curvatura está detrás. Entonces veamos en el dibujo, el centro de curvatura está detrás. Por lo tanto, el radio es positivo. Entonces se lo voy a colocar con así. No es que RH, es el radio. Y era de 1,6 centímetros. Bien, perfecto. Veamos. Luego dice la altura de 1,6, de 1,8 milímetros. Bien. Entonces sí, es igual a 1,8 milímetros. Lo voy a pasar todo a centímetros. Es 0,18 centímetros. Para trabajar solamente con una sola unidad de medida. Bien, ¿qué más me faltaría? La distancia S, ahí está, 10 centímetros. Entonces, ecuación, entonces vamos a decir S, y voy a fijarme acá. S está delante de, entonces, ubicación del objeto, está delante de la superficie, objeto real. Bueno, muy bien, objeto real es positivo. Objeto real, positivo. Entonces, va a ser de 10 centímetros. Listo. Y lo que me faltaría para aplicar esto es el del aire, el índice de refracción. Entonces, colocamos ahí, índice de refracción del aire es igual a 1. Bueno, ya tenemos todos los datos. Teniendo todos los datos, lo que tenemos que hacer es aplicar la primera, la relación objeto-imagen, con los signos que corresponden ahí. Bueno, entonces acá me dice NA sobre S, entonces sería el N del aire, sería así, más otra fracción igual a otra fracción. Bien, este sería el N del aire, aquí estaría el N del vidrio, y acá tendríamos este. Primero le voy a dar la estructura. Ahí está, bueno, ahora voy a reemplazar. Este sería el N del aire, porque es, abajo está S, que es del objeto, que son 10 centímetros. Bien, luego es 10 centímetros. Bueno, pero no, voy a hacerlo mejor así. Voy a presentar la ecuación. Y después lo voy a reemplazar, o sea que sería S. Entonces, acá sería el N del vidrio. El N del vidrio. Y acá tenemos S'. Y aquí es el N del vidrio. El N del vidrio menos el N del aire. Y fíjense que lo dividimos sobre R, que es el radio de curvatura. Perfecto. Ya presentado esto, vamos a reemplazar. No vamos a seguir acá, sino que hacemos así. Bien. Más esto es igual a otra cosa igual. El N del aire es 1,
S, que ya lo sé, es de 10 centímetros, el del vidrio 1,45, sobre S', que lo desconozco, no sé cuánto es, y luego acá tenemos el del vidrio, que es 1,45 menos 1. Bien, todo esto dividido R, que es positivo, por lo tanto queda así como está, con 1,6 centímetros. Bueno, fíjense que no es complicado porque ahora lo único que corresponde es resolver esto. Entonces, lo que aquí hago es pasar 1 sobre 10 para el otro lado, o sea que me va a quedar 1,45 sobre S', que es lo que yo tengo que encontrar. Entonces ya ahí 1,45 menos 1 es 0,45, o sea, me va a quedar así. 1,45 menos 1 es 0,45. Y dividido 1,6 centímetros, bien, 16 centímetros, menos, lo que pasamos para el otro lado, que es igual a 1 sobre 10 centímetros. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, entonces voy a tener que hacer los cálculos acá. Bien, voy a tomar esto que está acá, lo voy a copiar, y como se me acaba el espacio de la hoja, voy a seguir abajo. Entonces lo pego y digo que, bueno, voy a resolver esto, 0,45 dividido, perdón, no son 16 centímetros, es 1,6 o 16, no, 1,6, entonces acá es 1,6. Bien, bueno, voy a resolver esos dos términos que están ahí. Voy a utilizar la calculadora. Entonces, por un lado tengo 0,45 dividido 1,6. Es esto que está acá. Entonces, ese sería el resultado de ahí. ¿Y con qué unidad de medida? Y el centímetro queda abajo. Es medio incómodo, el centímetro queda abajo, pero lo que puedo hacer es colocar acá centímetro a la menos 1. Significa que va a estar abajo. Entonces, y ahí, y bueno, 1 sobre 10 es 0,1. Eso no me lo voy a poner a hacer en la calculadora. También le voy a poner que queda centímetro a la menos 1. Bien, centímetro a la menos 1. Perfecto. Bueno, esto, si yo hago la resta, no sé qué quiere decir de que este valor que está acá, de resto 0,1, me va a quedar este valor. Bien. Y ese sería el resultado de... Bueno, entonces quiere decir que 1,45 sobre S' es igual a esa expresión que está ahí, expresado en centímetros a la menos 1. Bueno, ahora tenemos que ver, despejar S'. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para despejar, lo que puedo hacer yo, que es más fácil, invertir. Invierto de este lado, o sea que va a ser S' sobre 1,45, 1,45, y es igual, y ahí también lo invierto.
O sea que es así, 1 sobre, creo que todavía lo tengo acá, sí, bien. Y va a quedar el centímetro, sí, 1 sobre el centímetro como que está abajo, me va a quedar arriba. Ahí está. Se lo puedo dejar arriba al 1A para que sea más visible. Bien. Y ahora despejo S' nada más, es lo único que me queda hacer. Entonces, S' es igual a 1,45 dividido 0, y esto me va a dar, a ver, ¿cómo lo puedo resolver acá? Esto viene a ser ahí por 1,45 y me da 8 centímetros, miren, 8 centímetros. Bien, 8 centímetros. Como me da signo positivo, 8 centímetros. Bien, 8 centímetros. Como me da S' positivo, significa que la imagen está a la derecha. Entonces puedo colocar S. Entonces, la imagen se encuentra a la derecha del dioptrio, a una distancia de 8 centímetros. Bueno, perfecto. ¿Qué más me pide el ejercicio? Bueno, acá, o sea que S' sería 8. No puede el convexo determine dónde, cómo se formará. Bueno, como me da la altura, indudablemente voy a tener que utilizar el valor de M. O sea que voy a este valor, aquí M es igual al cociente entre I', entonces I' sobre I, que es igual, veamos, estoy viendo la ecuación, que es N menos, un signo negativo antes, S menos, menos, el N del aire, por S' sobre el N del vidrio, por S. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en M, o sea, lo que puedo hacer, lo que yo tengo que obtener es cuánto vale I'. Entonces, nuevamente, yo sé que I' sobre I es igual, y ahí tengo un signo negativo, y acá tengo un cociente, el N del aire es 1, por el S', que ya lo había calculado, que son los 8 centímetros. Entonces, 8 centímetros sobre 1,45, que es el N del vidrio, 1,45 por los, creo que eran 10 centímetros. 10 centímetros. Bueno, entonces voy a resolver esto.
Veamos. No, lo que puedo hacer es despejar directamente. Entonces, y' es igual. Bueno, el valor de I es de 0,18 centímetros. Entonces, 0,18, voy a reemplazarlo acá. Ahí, 0,18 centímetros. Entonces, esto va a ser igual a 0,18 centímetros, centímetros por, entre paréntesis, y aquí tenemos un cociente negativo, tenemos 1,8 centímetros en el numerador, y abajo tenemos 1,45, y acá me queda 14,5, no lo voy a hacer porque si no paso papelones, centímetros. Bien. Bueno, perfecto. Entonces lo que resta resolver. Dar con signo negativo, ya veo porque no puedo cancelar nada. Y es 0,18 por 1,88, entonces lo voy a hacer acá directamente. 0,18 por 1,8 dividido 14,5. A ver, está bien, 0,18 por 1,8 dividido 14,5, ¿sí? Está bien. Entonces, 0, me parece que hay algo que no va. De nuevo, es 0,18 por 1,8, bien, todo esto dividido es 14,5. Bueno, me da eso, 0,022 centímetros. Entonces, 0,022 centímetros. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo esto? M me está determinando la proporción, M me está determinando, ¿no es cierto?, cuál es la proporción del objeto, de la imagen respecto del objeto. Entonces me está diciendo que es más pequeño. Y es cierto, o sea que la imagen es más pequeña que el objeto. Y el signo negativo me está diciendo que está invertido. Entonces, la imagen es invertida y de menor tamaño. Bueno, y ahí termina todo. ¿Coincide con lo que habíamos hecho ahí, con el dibujo? Sí, acá está. Imagen invertida de menor tamaño. O sea que estaríamos bien. Fíjense que no es complicado. Por lo general esto es una aplicación directa, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en un caso real? Por ejemplo, yo acá les dije un caso real y vamos a ver un caso real. Hay un gato que está mirando a un pez que está dentro de la pecera. Ahí. Entonces voy a correr un poco para la derecha. Bien. Fíjense que está el gato ahí que está desesperado porque ve, observa, ¿lo ven? S es la distancia entre el objeto, que es el gato real, y del otro lado de la pecera está el pez. Este es un dioptro que es, lo ven, convexo, porque el objeto está acá, y vamos a ver dónde está la imagen, porque bueno, vamos a ver qué es lo que ve el pez dentro de la pecera. Entonces, dice, dentro de una pecera que tiene 15 centímetros de radio, que está lleno de agua, ahí me dan el índice del agua. Se encuentra un pez de colores que está a 10 centímetros de la nariz de un gato que lo mira desde afuera. O
sea que S es igual a 10. ¿A qué distancia le parecerá que está la nariz del gato? ¿Cómo lo ve de amplificado? Bueno, acá ya está el resultado. Fíjense que la imagen y el objeto están de este lado y la imagen es mucho más grande de lo que realmente es el objeto. Pero veamos si esto es cierto. Entonces, si es cierto. Entonces voy a colocar acá, como hicimos acá arriba, los datos. Como ya esto ya me sirve para acá, lo vamos a hacer acá abajo. Todo esto me sirve. Es más, todo esto lo voy a utilizar, nada más que le voy a cambiar cuáles son los datos. Bien. Entonces, acá tenemos el N del agua, que es un dato. Vamos a ver aquí. Agua. ¿Qué me dice que es 4/3? Yo sé que es 1,33, que ya lo hemos visto anteriormente, índice de refracción. El radio es de, al igual que el otro, es de 15 centímetros y es positivo porque es lo mismo que del otro lado, el de arriba. 15 centímetros es igual. Y luego S, no dice acá la altura, no dice la altura, entonces esto no es dato. No es dato porque no dice cuál es la altura del gato. No lo sabemos. Sí sabemos que se encuentra a una distancia de 10 centímetros. Bueno, está bien. Y el N del aire es igual a 1. Bueno, ese sería el problema. Vamos a ver qué pasa con el gato y con el pez. Entonces, acá sería el N del aire. Esta fórmula es exactamente igual que la misma, nada más que en vez de poner vidrio, aquí lo vamos a cambiar por el N del agua. Bueno, muy bien. Cambiamos, un oso de 10, en vez de acá 1,45, es 1,33. Bien. Entonces, aquí es 1,33 menos 1. 1,33 menos 1. Y me da sobre ¿cuánto? Sobre 15 centímetros. Sí, señora, 15 centímetros. Entonces acá vamos a poner 15 centímetros. Fíjense que utilizo lo mismo que el anterior, o sea, no tiene demasiado... no hay demasiadas cosas, digamos, bueno, esto puede ser ocurrir. Siempre que ustedes sepan las reglas de los signos y saber aplicar la ecuación, no hay problema. Entonces, 1,33 menos 1 es 0,33. Entonces acá me va a quedar 0,33 sobre los 15 centímetros. Está acá, 15 centímetros. Menos 1 sobre décimo, lo demás está igual. Bien, voy a tomar esto y acá voy a empezar el cálculo nuevo. Entonces, veamos. 0,33 dividido 1, perdón, no es 1, sino son 15 centímetros. Bien. Entonces, 0,33 dividido 15 me va a quedar 0,022. Es igual que el otro, 0,022. Como el centímetro me queda abajo, lo voy a considerar como centímetro a la menos 1 porque después cambia, da vuelta. Centímetro a la menos 1. Bien, entonces, y en el otro es 0,1. Es 0,1 centímetro. Entonces, bien, entonces, bueno, y esto es igual a, esto es igual a menos 0,1, 0,078, menos, fíjese que me da negativo, menos
0,078. Bien, 0,078 centímetros a la menos 1. Bueno, entonces, para resolverlo, voy a invierto la fracción de un lado, si invierto me queda S' sobre 1,33. Y esto va a ser igual, lo tengo que invertir también de ese lado, invierto, o sea que acá va a ser menos, arriba me queda 1 y le voy a colocar el centímetro, y abajo 0,078, y ahí está. Entonces, en definitiva, S' es igual a 1,33 por 1,33, aquí es menos, 1,33 por 1 sobre 0,078 en centímetros. Entonces, esto va a ser igual a, aquí, 0,0. Bien, creo que el 0,0 lo tenía ahí. Entonces, lo invierto, lo multiplico por 1,33. Y eso me da aproximadamente menos 17. Fíjense que el valor, menos 17 centímetros. Entonces, ¿por qué me da negativo? Porque la imagen está del lado del objeto. O sea que si S' es negativa, la imagen, ¿y a cuántos centímetros? Y se encuentra a 17 centímetros. Entonces, el objeto está a 10 centímetros, pero la imagen está a menos 17, o sea que está más alejado. Está bien como en este dibujo. Entonces, vamos a hacer así. La imagen, el valor negativo, indica que el objeto y la imagen están del mismo lado. La imagen más alejada que el objeto. Listo. Bien, o sea que el pez lo que hace, lo ve, en vez de estar a los 10 centímetros, lo ve mucho más lejos, pero lo ve más grande. Entonces, ¿con qué tipo de tamaño? O sea, ¿cuál es la relación de tamaño? Bueno, la relación de tamaño lo vamos a utilizar con esta expresión que está aquí, que es la relación entre objeto e imagen. Voy a utilizar esto y le cambio los valores. Bien, yo no conozco cuánto vale I y cuánto vale I', por lo tanto, esto no me sirve. No me sirve. O sea, solamente voy a tener que trabajar con la relación. Entonces, aquí, esto tampoco me va a servir. Y ahí sería menos. El n del aire es 1. 1 por S', ya lo calculé, pero hay que colocarle el signo negativo, que son los menos 17 centímetros. Bien. Menos 17 centímetros. Y abajo es 1,33 por los 10 centímetros.
Bien, entonces, esto lo vamos a eliminar porque no va, no va, no va, no va, no va. Entonces, 1 por menos 17 es igual. Ahora es menos por menos más. O sea que aquí queda signo positivo. ¿Eh? En la parte superior me queda 1 por 17, 17. Y abajo 13,3. Porque 1,33 por 10, 13,3. El cociente de todo esto, veamos cuánto es. Veamos cuánto es. 17 dividido 13,3. 17 dividido 13,3. Y es 1,27. Bien. 1,27. Eso significa que es, ojo que no son centímetros, es la relación entre imagen y objeto. Entonces podemos decir que el objeto es más grande, perdón, estoy hablando de la imagen. La imagen es más grande que el objeto, y al ser positivo, significa que está derecha la imagen. Si hubiese sido negativa, significa que la imagen está invertida. Bueno, ¿vieron? Entonces, el pobre pez lo que hace, ve un gato mucho más grande y más alejado. Entonces, ya hemos visto entonces esto que son dioptros, que son convexos. Pero hay otro tipo de dioptrios que son cóncavos. Ah, bien. Acá hicimos, es lo mismo la conclusión que saqué ahí. La imagen a la izquierda de la pecera. Bueno, esta es la representación gráfica de esta imagen. ¿Ah? Así sería esta. Bueno, los dioptros cóncavos, que están acá, se comportan muy similar a los espejos convexos. Es decir, que no importa cuánto se desplace el objeto cerca de la imagen del dioptro, que siempre la imagen va a ser de este lado, ¿sí? Y siempre va a ser la imagen virtual, derecha y de menor tamaño. ¿No? Veamos cómo es. Usted va a decir, bueno, pero la ecuación es la misma. Sí, exactamente la misma. O sea, es exactamente la misma que nosotros vamos a utilizar acá, que hemos estado viendo. Solamente cambian los datos y los signos, nada más. Veamos cómo es. Entonces, este es un dioptro que es cóncavo. El anterior era un dioptro que era convexo. Dice, un dioptro esférico cóncavo tiene un índice de refracción de 1,5 y un radio de 40 centímetros. Bueno, bien, acá están los datos. Y un radio de 40 centímetros. Ahí y ahí. Delante del dioptrio, a una distancia de 80 centímetros, se sitúa un objeto de 3 centímetros de altura. Bien, ahí, un objeto de 3 centímetros de altura. Y se calcula la posición y tamaño de la imagen. Lo mismo que hemos visto anteriormente. No hay sorpresa. Veamos cómo lo tratamos. Voy a utilizar exactamente lo mismo. Voy a utilizarlo de arriba para no... porque acá me da la altura también. Entonces voy a utilizar esto. Lo mismo. Bien. Y lo que voy a hacer es cambiar solamente... cambiar los datos. Un dioptro esférico tiene un índice de refracción de 1,5. Entonces no dice de qué se le voy a poner del dioptrio. Es de 1,5
Bien. Tiene un radio de 40 centímetros. Bueno, ahora hay que cambiar acá, porque el radio es negativo de acuerdo con la regla de los signos. Este es negativo. El radio se encuentra del otro lado. A ver. ¿Dónde estábamos acá? Ahí. Negativo. El centro de curvatura está delante de la superficie. Veamos, centro de curvatura está delante de la superficie. La superficie, el centro de curvatura está ahí. Por lo tanto, el radio de curvatura es negativo. ¿Ya? Luego me dice que I, si me lo da, es de 3 centímetros. Bueno, 3 centímetros. Y S, que es positivo, porque se encuentra de este lado, entonces va a ser de 80 centímetros. Que es lo que dice, no. Pues sí, una distancia de 80 centímetros. Bueno, listo. Y luego tenemos el N del aire también. Entonces, bueno, la ecuación es la misma que está acá. En cambio de vidrio, yo lo voy a cambiar y le voy a poner el dióptrio porque no me dice de qué material es. Entonces es el N del dióptrio menos el del aire sobre el R. Ahora R, como yo sé que es negativo, acá le voy a poner menos R para apuntar de que es negativo. De todos modos, yo acá le puse a ustedes una ayuda a memoria y R es negativo. ¿Ven? R es negativo, para que lo tengan. Bueno, bien. Vamos a seguir haciendo cálculos. Vamos a seguir haciendo cálculos. Así ya vamos viendo esto. Voy a reemplazar. El N del aire es 1. Bien. Aquí son los 80 centímetros. Bien, más 1,5, perfecto, 1,5. S' que no lo conozco, es 1,5 menos 1. Acá en el denominador es 40, pero recuerden que esto cambia a un valor negativo porque el radio es negativo. Ahí está. Entonces voy a hacer algo. Esto para no equivocarme aquí, lo voy a colocar entre paréntesis. Ahí está, ahí estaría. Entonces, como hemos estado haciendo hasta ahora, me va a quedar aquí 1,5 sobre S' y 1,5 menos 1 es 0,5, 0,5, que es la diferencia con el signo negativo, perdón, 0,5. 0,5, aquí, 0,5. Este está con el signo negativo por el asunto del radio y acá 40 centímetros. Perfecto. Y del otro lado es 1 sobre, decíamos que la distancia son 1 sobre 80. Bien, ya está planteado la ecuación, entonces voy a trabajar directamente con esto. Lo voy a colocar acá. Ah, no lo copié. Tomo esto. Perdón. Tengo que tomar todo esto. Bien. Bueno, entonces voy a ir reemplazando 0,5 dividido 40. Vamos a ver. 0,5. Ahí está. 0,5 dividido 40. Es 0,0125
Bueno, y tengo acá menos 0,025. Bien. Y del otro lado es menos 1 sobre 80. Entonces es 1 dividido 80, 0,125. Bien, entonces ahí 0,125. Todo esto, recordemos que es en... todo esto, todo eso está expresado en centímetro a la menos 1. Centímetro a la menos 1. Bien, todo esto es igual a... Vamos a hacer la suma ahí, que en realidad es 0,025 más... no puede ser que me haya dado los dos iguales, hay un error. A ver, sí, los dos son iguales. Sí, 0,025 por 2 entonces. Oh. Entonces es 0,0125 125 por 2 es igual a 0,025. Entonces esto es 0,025 con el signo negativo, y elevado, bien, centímetro a la menos 1. Bueno, bien. Invertimos, hacemos como hicimos en las otras, invertimos, entonces me va a quedar el S' arriba, S' sobre 1,5, 1,5 es igual, y invertimos acá, entonces 1 dividido, ¿sí? Y le dejo, ahí, le dejo el centímetro arriba. Bueno, entonces de acá, entonces S' es igual, lo que hago, paso el 1,5 para el otro lado multiplicando, y es 1,5 dividido 0,025. Todo esto en centímetros y con el signo negativo. Signo negativo. Bien, signo negativo. Lo único que me resta es resolver esto. Vamos a ver atrás. Ahí. Entonces veamos. Calculadora. 1,5 dividido 0 es 0,025 igual a 60. Bien, menos 60 centímetros. Muy bien. Listo. ¿Qué podemos responder acá? Signo negativo. O sea, que quiere decir que corresponde a esto. La imagen, en vez de estar del otro lado, que las distancias son positivas, está del lado del objeto. Entonces podemos decir que objeto e imagen se encuentran del mismo lado
del mismo lado. Ya está, con eso negativo. A una distancia de 60 centímetros. Bueno, entonces vamos a poner a 60 centímetros del dioptrio. Objeto imagen se encuentra del mismo lado. Coma, la imagen a 60 centímetros de dioptrio. Perfecto, muy bien. Fijémonos que se va cumpliendo todo lo que se ve acá en las imágenes. Ahora, por último, para este caso de dioptrio, estaríamos con la posición, el tamaño de la imagen. Bien, voy a volver a copiar acá para hacerlo más rápido. Me va a servir esto. Entonces, aplico la misma ecuación, dado que es lo mismo para cualquier tipo de dioptro. Entonces, vamos a ver. M es la misma, entonces acá en vez de vidrio, dioptrio. Bien, entonces es I' sobre, ¿a cuánto estaba? No era 18 centímetros, o sea que es 60 centímetros, pero con el signo negativo. Entonces menos 60 centímetros. No, perdón. Estoy haciendo, este es el tamaño del objeto. El tamaño del objeto era de 3 centímetros. Tamaño del objeto. 3 centímetros, sí. 3 centímetros. Bien. Es igual a el n del aire, que es 1 por S', y el S' sí es de menos 60 centímetros. Listo, y en el denominador es el del dioptro, que es de 1,5. Listo, 1,5 por S, y S habíamos dicho que es de 80 centímetros. S por 80 centímetros. Bueno, entonces acá es negativo, está bien, este negativo, perfecto, entonces menos por menos va a ser más. Entonces, este 3 centímetros pasa al otro lado multiplicando, 3 centímetros. Habíamos dicho que menos por menos más, entonces acá va a ser positivo. 1 por 60 centímetros, que son 60. Y luego tenemos 1,8 por 80. Perdón, 1,5 por 80. Entonces esto sería 1,5 por 80. 1,5 por 80. Me da muy grande esto. A ver. 1,5 por 80, luego 120. 2 por 8, 16, 160, sí puede ser, 120. Entonces, acá es 120. 120. Y si simplifico esto con esto, acá se me va a dar centímetro con centímetro, el 0 con el 0, 4, 2 por 2, me va a quedar, me va a quedar un medio, no, cuarto, va a ser así. Esto es 120 por 3 por 120 por 3 por 60. 1,5. 1,5 centímetros. Eso es lo que mide. Entonces, y como es un signo positivo, ahí está, la imagen es derecha. Derecha, no está invertida. Entonces, esto es así.
imagen derecha, y si de cuánto era. El objeto era de 3 centímetros, imagen derecha y de menor tamaño que el objeto. Listo. Chao. Bueno, entonces ya vimos dos dioptros, el convexo y el cóncavo, pero no son los únicos, queda uno más, es el dioptro plano. El dioptro plano es es el que generalmente ustedes se colocan en una, por ejemplo, en el agua, miran, a ver, vamos a ir al dibujo, a la imagen acá. Este es un dioptro plano. El agua es un dioptro plano. Ustedes tienen en este lado, la superficie es el aire, aquí tenemos el agua. Esta persona observa el objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto, supongamos que es un pez, que está representado de color azul. Entonces, dado que en la imagen que emite el pez, fíjense que esta línea es la imagen, incide sobre la superficie y que se produce un fenómeno de refracción. Entonces no sigue derecho, sino que se desvía. Entonces, al desviarse, la persona que está mirando observa este rayo y observa la prolongación del rayo. O sea que el punto, imagínense que este Q es la cabeza de un pez y el P es la cola. Entonces, él va a observar que la cabeza se encuentra más arriba. O sea que todo el pez se va a encontrar más cerca de la superficie. Es cuando, por ejemplo, ustedes van a tomar algo, ponen un sorbete dentro de un líquido, agua, lo que sea, de acuerdo al tipo de líquido, es la modificación que se produce. Le colocan agua, entonces va a ver que ustedes tienen, por ejemplo, el sorbete, que viene derechito, y luego es como que se desvía. Es por eso, porque se produce una deformación. En realidad, lo que se produce es un desplazamiento. El tamaño es exactamente el mismo. ¿Por qué el tamaño es el mismo? Por la ecuación que tenemos acá. En el caso, por ejemplo, en el caso de plano, el radio de curvatura está en el infinito, porque el plano no se curva. Es decir, en este caso, la superficie, el radio de curvatura está, vaya a saber dónde, en el infinito. Entonces, como el radio de curvatura está en el infinito, esto está en el infinito, el cociente de cualquier número dividido infinito me va a dar 0. O sea que este término, para un dioptrio plano, este valor vale 0. Como vale 0, entonces significa que el cociente, la suma de estos dos cocientes va a ser igual a 0. Entonces, acá está, miren, acá está, esto es igual a 0. Por lo tanto, como es igual a 0, entonces lo que tengo que hacer acá, paso esto para el otro lado, paso este para el otro lado y me queda esta expresión, que la voy a colocar en la hoja. Entonces, lo voy a colocar acá, para tenerlo a mano. Entonces, va a ocurrir esto. Si yo quiero encontrar, bueno, acá ya está despejado, es lo mismo, y lo vamos a ubicar aquí. Aquí porque este es un problema que yo le planteé. Bien. Y veamos cómo es el aumento lateral. ¿Qué pasaría? Que M. Bien. Entonces, aquí.
Entonces, aquí el valor de I, la altura, o sea, el tamaño del objeto es igual al tamaño de la imagen, por lo tanto el valor de M es igual a 1, siempre. Entonces acá lo expresa en una superficie refractiva, M siempre va a ser igual a 1, o sea que no se modifica el tamaño, sino que lo que nosotros estamos viendo distinto son las distancias, nada más. Bueno, veamos un ejemplo parecido a este dibujo que tenemos acá. Esto es muy parecido que tenemos ahí, yo se los planteé. Bien, y es esto que está acá. Imagínense que este es el borde de la pileta, esta es la superficie del agua, y acá tenemos el fondo del agua. Entonces dice el problema a resolver. Dice una moneda de plata que está acá, P, está en el fondo de una piscina, y la piscina tiene 4 metros de altura. 4 metros de profundidad. Entonces hay un haz de luz, que es este que marca con este vector, que viaja hacia la superficie de separación entre el aire y el líquido, y se refracta. Y acá me da el ángulo de refracción. O sea, me da el ángulo que es de 20 grados. Y hay una persona que está mirando esa moneda que está ahí. Pero como pasó en el caso anterior, en realidad el ojo no hace curvaturas, el ojo ve en forma derecha. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace en la prolongación del rayo, y incide sobre esta vertical, entonces quiere decir de que nosotros vemos que la moneda esté en la posición P', cuando en realidad la moneda está en P. Bien. Entonces, ¿qué lo dice acá? Dibuje el esquema de rayos. Bueno, este es el esquema. Y ahora hay que calcular la profundidad a la que el observador ve la moneda. Bueno, y después dice, compara esta altura con la que se apreciaría si el observador se situara en la vertical. Es decir, ¿qué pasaría? Que acá sería imposible, pero imagínense que un observador se coloca aquí en un bote y se desplaza hacia la posición B y mira hacia abajo. ¿Qué pasaría si mira hacia abajo cuando mira en esta posición? Bueno, acá me dan como datos el índice de refracción del agua, que es 1,3, el de arriba es el del aire, es 1, y ya no tendríamos que utilizar estas ecuaciones de los espejos, de los dioptros esféricos, sino que hay una versión reducida que es la que está acá. Pero ya como puse el esquema, hay que ver, por ejemplo, tenemos que encontrar cuánto vale el valor de alfa, que no lo conocemos. Entonces, vamos a hacer así. Entonces, acá hay una combinación de ejercicios de refracción y dioptrios. Entonces, yo no conozco cuánto vale alfa, no lo sé. Entonces, para calcularlo, ustedes van a pensar y decir, bueno, acá vamos a aplicar la ley de Snell. Entonces, ojo que este ejercicio lo tomo mucho y tomo también cómo es el diagrama de rayos, así que tienen que tenerlo bien en cuenta. ¿Qué es lo que cambio yo? Por ahí cambio el ángulo, en vez de ser una moneda, es un objeto, pero más o menos está entre esa variación. Entonces aplicamos la ley de Snell, en donde la vamos a aplicar en el puntito O, en el que sale ahí, o 0, bueno, no. Entonces ustedes ya saben que la ley de Snell decía que N1 por el seno de alfa 1, bueno, entonces N, vamos a hacer así, como siempre, entonces el N del agua, por el seno, y acá es el seno de alfa, ¿sí? Es el seno de alfa. Bien, entonces vamos a poner alfa.
ahí, es igual al n del aire, es igual al n del aire, por el seno del ángulo de refracción, que yo lo que veo ahí es conocido, porque es el ángulo que forma el rayo con la normal, que es de 70 grados. Entonces, no sé si ponerlo, le vamos a poner alfa R, que es el ángulo de refracción. Para presentar el problema, no, mentira. Le vamos a poner tita. Listo. Tita. Seno de tita. Bueno, bien. Reemplazamos por sus valores. El n del agua es de 1,3 por el seno de alfa, y esto es igual al n del aire, que es 1 por el seno de 70 grados, porque ya es conocido. Bien, entonces, vamos a hacer otro paso. El seno de alfa es igual, y ahí tengo un cociente. Por un lado tengo el seno de 70 grados, por un lado, y por el otro lado es 1,3. 1,3. Bien. Entonces, para calcular alfa, trigonometría, decimos que alfa es igual al arcoseno de, lo vamos a poner así, y ahí está el cociente del seno de 70 grados, dividido 1,3. Bien, 1,3. Entonces, esto igual a, y lo vamos a sacar. Entonces, es seno de 70. Seno de 70. Todo esto dividido 1,3. Bien, me da eso. Pero eso le tengo que sacar el arcoseno, y me da 46 grados 29 minutos. Bien. 46 grados 29 minutos aproximadamente. 46,29 grados. Ahí está. Bueno, ya calculé cuánto vale alfa, que no es cosa menor. Bien. Bien. Bueno, ya sabiendo eso, ahora tenemos que aplicar un poquito otra cosa más de trigonometría, lamentablemente. Bien, ya sé cuánto vale el valor de alfa, que es este ángulo que está ahí. Ahora, lo que me faltaría es, pero esa distancia me la dan, AP, me dan AP, que son 48, y me dan esta altura, que es de 4M. Entonces, ¿yo qué tendría que encontrar? A mí me piden encontrar BP'. Bien. Entonces, para encontrar BP', fíjense que acá tengo un triángulo. ¿Lo ven? Triángulo B, así, triángulo O, B, P'. Ese triángulo es un triángulo que es rectángulo. A mí me piden como dato BP'. Entonces, vamos a hacer así. En el triángulo O, B, P', ¿qué va a pasar en este triángulo? Tengo que encontrar, bien, tengo que encontrar BP'. Entonces, para encontrar esta distancia, conozco este valor, porque acá me lo dice,
entonces puedo aplicar lo que se llama la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ah? Bien, entonces vamos a decir, pero así, ya está. Entonces, tangente de 20 grados, podría haber sacado directamente el cateto opuesto, no tiene magia este B', cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, entonces, de espejo BP' es igual a OB por la tangente de 20 grados. A ver, OB. Y OB vale 4,18. Bueno, 4,18 metros, ¿no? 18 metros por la tangente de 20 grados. Y esto es igual a... Bien, veamos, tangente de 20. Tangente por 4,18. Es de 1,52 metros. Bueno, pero eso se hizo fácil, porque esa es la profundidad de P'. O sea, veamos, ahí. Entonces quiere decir que si está a 4 metros la moneda, la persona lo ve con respecto a la superficie, lo ve a 1,52 metros. No, en realidad no tiene demasiado... Bueno, ¿y qué otra cosa tendría que ver? Entonces, ¿qué pasaría si lo vemos desde la vertical? Bueno, si lo vemos la vertical, tenemos que aplicar esta ecuación. La segunda parte. Entonces, aplicamos la segunda ecuación, que era NA sobre S. Bueno, acá lo podemos, ya está despejado. Entonces vamos a decir que S' es igual a menos, y ahí está el cociente. Bueno, que era el cociente entre N, que es 1, sobre el del agua, que es 1,3, oh, perdón, 1,3, que está aquí, 1 sobre 1,3, por S. Y S era de 4 metros, que es donde está la moneda. 4 metros. Y esto me va a dar igual. Si yo lo tomo de acá, es... Bueno, lo voy a repetir. 1,3 igual 3,07. 3,07. 0,07 metros. Bueno, entonces esa sería la distancia si yo lo miro
sería la segunda parte. Se encontraría, para que ustedes lo vean. Entonces acá lo vamos a aclarar. 1,52 metros si el observador está en la posición del dibujo. Bien, pues que lo vea 1,52. Después me dice si el observador se encuentra en la vertical. Bien, entonces acá, si el observador se encuentra sobre la vertical y es negativo porque ahí dice que es negativo. Entonces me está diciendo de que objeto e imagen están del mismo lado. Y que es cierto, objeto e imagen se encuentran del mismo lado. Bueno, con esto listo por hoy. ¿Se durmieron? Listo, chicos, acabó el sufrimiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Dioptrios. En resumen, el dioptrio no es lo mismo que un espejo, dado que el espejo es una superficie